Buenas noches, bienvenidos a nuestro servicio en Casa del Dios Viviente. Damos la cordial bienvenida a todos los que se están conectando y prontamente los que se conectarán. Gracias por esta cita que tenemos hoy en nuestro servicio. Bendecimos a nuestra pastora, Ruth Villamizar, que nos ha dado el privilegio hoy de llevar la palabra. Le damos gracias a Dios porque nos enseña. Gracias le damos por todo lo que vamos a aprender hoy. Y es más un repaso de todo lo que la pastora nos ha estado enseñando en esta serie de las bendiciones espirituales. Vamos a orar. Damos gracias al Señor Padre amado por este tiempo. Señor, te pedimos, Señor, que te glorifiques, Señor, que nos enseñes, que nos des sabiduría, que nos des inteligencia espiritual, Señor, que la necesitamos, Señor. Padre, para este tiempo te pedimos, Señor, que nos ayudes a desarrollar, Señor, y aprender lo que tú quieres que aprendamos en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Gracias a los que se conectaron, los bendecimos. Vamos a estar estudiando las bendiciones espirituales en Efesios 1, 3 al 8. Como título tenemos hoy, ¿cómo obtenemos o mantenemos las bendiciones espirituales? Nuestra pastora nos ha estado enseñando sobre todas las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo Jesús. Y el Señor me ha estado también enseñando acerca de esto a través de las prédicas. Y vamos a desarrollarlo conforme el Señor nos ayude. Vamos a buscar Efesios 1. Efesios 1 del 3 al 8. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes, en Cristo Jesús, en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y damos gracias al Señor y le pedimos que nos ayude. Lo primero que estaba estudiando hoy era cómo obtenemos estas bendiciones, y la pastora en reiteradas ocasiones nos ha enseñado que estas bendiciones no las obtenemos sino es a través de Cristo Jesús. ¿Cómo? Por la pura gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios es ese regalo, ese dar. ¿Qué es la gracia? La gracia es dar a alguien que no merece que se le dé nada. Yo escuchaba
a alguien en una entrevista que le hicieron y él explicaba sobre la gracia y hablaba sobre este personaje que le dio la confianza a una persona y lo dejó entrar a su casa y esta persona lo robó. La policía él no lo denunció, él lo agarró. La policía lo agarró, lo vio sospechoso con todas las cosas que llevaba y lo llevan al lugar de donde lo habían visto que él se estaba hospedando y le preguntaron a esta persona, ¿estas cosas son tuyas? ¿Será que te robó de tu casa estas cosas? Y él le dijo, no, yo se las di. Es más, se le quedó esto. El ladrón, al estar tan confrontado por lo que aquella persona hizo, que no lo denunció, sino que le dio más, él se arrepintió de lo que había hecho. Eso es exactamente lo que es la gracia. La gracia es cuando Dios nos da algo que nosotros no merecemos. Porque Cristo vino y Él pagó todos nuestros pecados, todo lo que nosotros, lo que hicimos y lo que vamos aún a hacer. Siempre y cuando nos arrepintamos genuinamente de esto, Él ya pagó por eso. Y el precio fue su sangre en la cruz. Por eso nosotros tenemos ahora ese acceso a Dios. ¿Por qué lo tenemos? Por la gracia, como ya hemos estudiado, porque a Dios le plació. Aquí decía, según su beneplácito, decía más abajo. Y yo estudiaba esa palabra y decía, el beneplácito significa la aprobación o permiso de alguien para hacer una cosa. Dios aprobó, Dios nos escogió, también dice aquí, para Él, enfatizando qué es lo que esto quiere enfatizar, que es Dios el que nos escoge, que es en Dios que hay salvación, que es a través de Él, que no hay nada que nosotros hagamos para obtener esa salvación, ¿verdad? Y esto nos lo dice en 2 versículos consecutivos, nos los dice según, bendito sea en el 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestes, en Cristo Jesús. Y el 5 nos dice que Él nos ha escogido, ¿verdad? Para que seamos santos y sin mancha, dice el 5, en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces es a través de Cristo. Es un proceso que nosotros llevamos para obtener las bendiciones. Recibimos a Cristo y con Él recibimos el Espíritu Santo y las bendiciones. Yo leí aquí en otra versión y decía, este era otro estudio que leía y decía que ¿qué significan bendiciones espirituales en lugares celestes? Significa que en Cristo tenemos todos los beneficios para conocer a Dios. Salvación, adopción, perdón, visión, dones dones del Espíritu Santo, poder para hacer la voluntad de Dios y esperanza de eternidad con Cristo. O sea, la salvación es lo primero a través de Cristo que recibimos. Con ello, la adopción
es lo que vamos recibiendo con Cristo. Se nos abren los ojos y comenzamos a ver diferente, recibimos poder de dones del Espíritu Santo y recibimos poder del Espíritu Santo para poder hacer la voluntad de Dios. Sin el Espíritu Santo no podemos hacer la voluntad de Dios. Y esperanza de eternidad con Cristo. Es muy importante porque todo esto lo recibimos a través de Cristo y comienza el Espíritu Santo a obrar en nosotros. Todas estas bendiciones lo recibimos por el hecho de vivir o tener una relación íntima con Cristo. Podemos disfrutar de estas bendiciones ahora. Lugares celestiales también significa que las bendiciones son eternas, no son temporales. Nosotros recibimos un sello que se llama Espíritu Santo cuando recibimos a Cristo. Y dice la palabra que Él es, Él es las arras, o sea, la garantía, el sello, la firma del contrato legal de que somos de Cristo Jesús. Esto es lo que nos garantiza que vamos a pasar la eternidad con Cristo. Con esto también, porque la palabra de Dios dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os vendrán por añadidura. Juntamente con la bendición espiritual, vienen bendiciones materiales, bendiciones familiares, puede ser en el ámbito del trabajo, de casa, pero esas bendiciones vienen por añadidura cuando posicionamos las cosas en el orden que debe ser. Cuando el Señor Jesucristo le dijo a los fariseos cuáles eran los dos grandes mandamientos, Él dijo, amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Pero está amar a Dios sobre todas las cosas, buscar a Dios sobre todas las cosas. Que esto es lo que nos da a nosotros paso. No podemos comenzar al revés, buscar a Dios por lo material o buscar a Dios por la solución de la circunstancia, del problema. No, primero buscamos a Dios y a medida que nosotros nos vamos acercando a Dios, es como se van manifestando todas estas bendiciones en nosotros. Para nosotros mantener las bendiciones, he escuchado de personas que dicen, es fácil decir, busca de Dios, pero ¿cómo se hace? ¿Cómo busco a Dios? ¿Cómo yo me acerco a Dios? Siempre recomendamos un tiempo de oración, leer los evangelios, la palabra de Dios, porque en él dice Juan 5:39, nuestro Señor Jesucristo, que en ella os parece que tienen vida eterna y ellas son las que dan testimonio de Él. ¿Por qué les digo esto? Porque Pablo nos dio una clave en Corintios 11:1. Él dice, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Cuando Pablo escribía cartas a los corintios, a los Efesios, todas las cartas que escribió, cuando Pedro escribió las cartas que escribió, cuando Santiago y todos los que escribieron cartas, ellos no estaba la Biblia.
O sea, los evangelios de Mateo, Marco, Lucas, Juan, no estaban. Ellos todavía vivían. Entonces, ellos lo que daban era el testimonio. Ellos llevaban lo que Jesús vino a hacer. Les enseñaban lo que había hecho en sus vidas. Y el buen testimonio era lo que ayudaba a estas personas a seguirlos. Tenían un encuentro con el Señor, comenzaban a tener comunión en oración con Dios. Pero, ¿por qué les digo esto? Porque cuando no sabemos por dónde empezar, porque todos comenzamos igual, no sabemos por dónde empezar. Hay algo que el Señor me traía a la mente hoy, porque Pablo dice, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Eso era lo que Pablo le decía a las iglesias. Tomen el ejemplo que yo les doy. Hagan lo que les digo. Si vienen a enseñarles algo distinto a lo que les he dicho, a lo que le predicamos, a lo que les hemos mostrado, no lo crean. Aunque ya nosotros, le dice él a las iglesias, vengamos a enseñarle algo distinto de lo que ya le hemos enseñado al principio, no nos crean ni siquiera nosotros. Y el Señor me traía un ejemplo a la mente cuando nosotros tenemos nuestros niños en la escuela, siempre los aconsejamos, traten de andar con los niños que mejor se portan, de los niños que tienen mejor comportamiento, los niños que tienen mejores notas. Es más, si tú tienes una debilidad en matemática, en lenguaje, mira al niño que tiene más fuerza en esa materia y júntate con él, pasa tiempo con él para que aprendas de él también cómo él hace las cosas, qué métodos usa para aprender, para que se le haga fácil entenderlo. Y el Señor me mostraba eso a través de ese versículo de 1 Corintios 11:1. Nosotros, ¿qué debemos hacer cuando estamos comenzando y no sabemos cómo orar? No sabemos cómo estudiar la palabra, ¿verdad? También lo tratamos nosotros con la ayuda del Espíritu Santo pidiéndole, ¿verdad?, que nos ayude, pero también empezamos a tener esa comunión, ¿verdad?, a hablar, a buscar, tener ese contacto, esa amistad con los hermanos, en las iglesias, en toda iglesia vamos a ver situaciones, vamos a ver tipos de cristianos, que personas que entran y salen el domingo y entran y salen como nada, pero también hay un grupo, hay un remanente que está comprometido. Acércate a ellos, acércate al remanente que está comprometido, que es hijo de la casa. No te acerques al que es visita de la casa, que solamente viene y se va cuando ya se cierra la casa y no tiene nada que ver. Acércate a los hijos de la casa. Acércate a los que se quedan en la casa. Porque la visita, tú invitas a alguien a tu casa a comer, entra, come, pasa un rato y ya. Pero los hijos se quedan. Los hijos se quedan en la casa. Acércate a ese remanente, acércate al grupo que te va a dar un buen consejo, que cuando va a tener la disposición de estudiar la palabra contigo, acércate a ellos. Acércate, que en el momento que necesites oración tengas a quien llamar. Acércate a ese remanente. En todas las iglesias hay un remanente. Hay un remanente. Y hay un dicho que dice que
todo el que se arrima a buen árbol, buena sombra le cobija. Entonces, si tú te acercas, miren, estoy estudiando esto, pero no lo entiendo. Con la ayuda del Espíritu Santo estudiamos, porque no todos lo sabemos, pero con la ayuda del Espíritu Santo estudiamos. Y eso es lo que nos ayuda a mantener las bendiciones. ¿Por qué? Porque en el versículo 1:4 dice que Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Delante de Él. Y hay otra versión que dice que en Él Dios nos escogió antes de la fundación del mundo para que en su presencia seamos santos e intachables por amor. Entonces, ¿qué es lo que nos va a mantener? Vivir en su presencia. Y el amor de Dios que llena todo es lo que nos va a llenar a nosotros. La misma palabra dice que nosotros no buscamos a Dios, Dios nos busca a nosotros. La palabra dice que Él nos amó primero a nosotros, no nosotros vinimos por amor a Dios. Él nos buscó por amor, haya sido la circunstancia por la que hayamos llegado a Cristo. Fue el amor de Dios manifestándose en nosotros, fue su amor. Entonces, todas estas bendiciones... alguien decía que una anciana estaba orando y alguien quiso burlarse y le dijo, mira, fulana está orando por el mundo. Y la otra persona, él pensó que se iba a reír. La otra persona le dijo, si bien no hace, mal tampoco. Eso te digo yo hoy. Si tú buscas aprender a conocer, porque este versículo lo dice, que Dios aquí en esta versión dice que en este estudio que yo leí acá dice que Dios nos da a través de su espíritu el poder para hacer su voluntad. Dice acá también que a través de ese poder es como nosotros podemos conocer a Dios. Conocer a Dios. Entonces nosotros tenemos el poder en el Espíritu Santo. Muchas veces no sabemos o no hemos entendido el poder que hay en el Espíritu Santo, que es Dios Espíritu, enseñándonos, guiándonos para que podamos hacer la voluntad de Dios, porque sin Él no lo podemos hacer. Sin el Espíritu Santo no hay forma de poder lograr hacer la voluntad de Dios. La sangre de Cristo es la que a nosotros nos da entrada. Por eso San Juan 14:6 dice que hay un solo camino, hay una sola verdad y esa es la única vida que nos lleva al Padre, que es Cristo Jesús. No hay dos caminos, no hay tres caminos, no es opcional. Si bien no te hace, mal tampoco te hace buscar a Dios. Cuando entendemos y comprendemos que con Dios es mucho más fácil todo. ¿Por qué? Porque aunque tengas pruebas, aunque tengas circunstancias en la vida,
cualquier situación que estés pasando, Él ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. Y nos va a dar, en el momento que necesitamos consuelo, nos va a dar consuelo. En el momento que necesitamos paz, nos va a dar paz. En el momento que necesitemos un refugio, va a ser nuestro refugio. Entonces, eso es lo que nosotros debemos aprender. ¿Cómo mantenemos las bendiciones espirituales que nos entrega Cristo Jesús en el momento que los recibimos como Señor y Salvador? Porque acuérdate, tú haces una oración de fe, el que parte, o sea, el que se muere en el momento que hace la oración de fe, recibe a Cristo como Salvador. Pero si tú estás vivo, tú recibes a Cristo como Señor y Salvador, como tu dueño. Entonces, ¿esto qué te quiere decir? Que buscando de Él, Él es responsable, Él es tu dueño, Él te va a cuidar. Como ese hijo preciado, ese hijo amado que pasas a ser entre una de las bendiciones que te da, que es adopción, Él te va a cuidar. Y apartado de Él, nada podemos hacer. Solamente en su presencia es que podemos llegar a ser algún día, porque todos los días Él va a estar trabajando en nosotros, santos e intachables. Recibimos las bendiciones cuando recibimos a Cristo, todas. Con toda bendición espiritual nos bendijo, dice esta palabra. Cuando lo recibimos nos bendice con toda bendición espiritual. Se te da, se te entrega, pero es nuestra responsabilidad mantenerla. Mantenerla como cuando tienes un fuego, un fogón le decimos en Venezuela, o que estás cocinando con leña. Es tu responsabilidad meter la madera, la leña, para que no se apague, para que no se pierda lo que se te ha entregado. Hemos estudiado hoy que sí podemos mantener las bendiciones espirituales. ¿Cómo? Si tienes todavía dudas porque estás comenzando, si no has comprendido que el Espíritu Santo es el que te enseña y te ayuda, acércate en tu iglesia, en donde te congregas, a ese grupo que tú ves que da fruto, a ese remanente. Acércate al Señor, estudia su palabra. Lo que no entiendas, pregunta. Todos comenzamos igual, sabiendo nada. Entonces, eso era la palabra que el Señor me enseñaba aprendiendo con nuestra pastora sobre las bendiciones espirituales. Escuchando personas que nos preguntan, pero ¿cómo hago? Es muy fácil decir busca de Cristo, pero no sé, no me dicen, no sé cómo, simplemente estudia la Biblia y ora. Sí, te decimos, estudia la Biblia, ora y arrímate a un buen árbol que te dé buena sombra. Busca a los hijos de la casa, a ese remanente, y acércate a ellos, haz amistad, trata de aprender cómo lo hacen y eso te va a ayudar. Te lo dice alguien que tiene experiencia, que ha pasado por ahí, que pasó también por ahí y ha tomado el ejemplo de muchas personas que han marcado mi vida, así como Pablo dio ese consejo. Imítenme a mí como yo imito a Cristo. Pablo también dice, toma lo bueno y desecha lo malo. Cuando veas, nadie es perfecto, malas actitudes, desecha lo malo, toma lo bueno, para que tú veas que esas bendiciones van a crecer y crecer cada día más.
porque el Señor te da su poder y vas a aprender de los dones que el Señor ha puesto en ti y todas las maravillas que Dios tiene para nosotros, porque es mejor estar con Dios que sin Él. Damos gracias al Señor, vamos a orar en este tiempo. Padre amado, te damos las gracias por esta palabra, bendecimos a nuestros hermanos, vamos a hacer la oración de fe para todo aquel que no ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador, aquel que tiene duda, aquel que no ha hecho la oración de fe nunca. Vamos a orar. Repite esta oración con nosotros y pídele a nuestro Señor Jesucristo que perdone tus pecados y que entre a tu corazón. Gracias, Señor. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes en este tiempo. Te pedimos perdón por nuestros pecados, perdón porque con todo, Señor, faltamos, Señor. Te ofendemos, Señor. Te pedimos que nos ayudes, Señor. Que nos perdones nuestros pecados y que escribas, Señor, nuestro nombre en el libro de la vida. Hoy queremos aceptarte, queremos recibirte, Señor, queremos que habites en nuestros corazones, Señor, y que nos hagas una nueva criatura, Señor, como dices tú en tu palabra. Que las cosas viejas pasen y vengan a ser todas nuevas en nosotros. Por favor, Señor, queremos ser diferentes. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Gobierna nuestra vida. Te queremos en nuestra vida como Señor y Salvador, Señor. Ayúdanos. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Gracias damos, Señor, por este tiempo, Señor, por esas personas que escucharon, las que van a escuchar tu palabra. Damos gracias, Señor, porque creemos que tu palabra va a llegar al corazón que necesite, Señor, escuchar esta palabra, Señor. Y gracias por enseñarnos cada día, Señor. Gracias por enseñarnos con tu amor cada día, aún a través de las circunstancias, de las pruebas, de las situaciones. Señor, tú nos muestras tu amor en medio de las tormentas, Señor. Gracias te damos, Señor. Te damos la gloria y la honra a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que pasen muy linda noche.